A Dios gracias, hermanos, por esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder meditar en su palabra. Gracias a Dios llevamos en el verso 17 y trataremos de llegar al verso 19 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y dice la palabra de nuestro Dios: esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice el apóstol Pablo, hermanos, esto pues, estas dos palabritas están uniendo los versos precedentes con este verso 17 precisamente. Y Pablo dice, y no nada más dice, sino que requiere, testifico, dice, encargo. Y notemos que dice en el Señor. No es Pablo quien dice, no es Pablo quien requiere algo que nos va a decir. No es Pablo quien está testificando, ni quien nos está encargando algo, sino que es el Señor mismo. El Señor mismo es quien dice, el Señor mismo es quien requiere. Y esto que Dios dice, esto que Dios requiere, es una amonestación. Una amonestación, hermanos, que va dirigida a cada creyente. Primeramente a los hermanos de Éfeso, para quien fue escrita esta carta, pero también para cada creyente durante toda esa nueva dispensación. Es decir, este requerir de Dios es también para nosotros. Y si tú eres un creyente del Señor, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, oigan, a ti te están hablando en estos momentos. A mí me están hablando en estos momentos. Y esta amonestación es a que ya no andéis, dice Pablo, a que ya no vivamos, a que ya no nos conduzcamos, dice, como los otros gentiles, como el resto o como el remanente de los gentiles, de los paganos, de los no creyentes. Aunque la mayoría de los que conformaban la iglesia de Éfeso procedían o tenían un contexto pagano, Pablo dice que ya no andemos o que ya no anduvieran los de Éfeso primeramente, o que ya no vivieran, que ya no se condujeran como aquellos no creyentes. Ya no tenían entonces que vivir como ellos. Nosotros los creyentes ya no tenemos que vivir, ya no tenemos que conducirnos, ya no tenemos que andar como aquellos que no son creyentes. Ellos, al igual que nosotros, teníamos que abandonar la forma de andar, la forma de conducirnos antes de nuestra conversión. Oigan, tenían y tenemos que andar como verdaderos creyentes de Jesucristo.
yo te pregunto, ¿verdaderamente así andamos? ¿Verdaderamente así nos conducimos en este mundo? ¿Verdaderamente así vivimos como verdaderos creyentes de Jesucristo? ¿O todavía andamos, vivimos o nos conducimos como los otros gentiles? Porque esta es una amonestación. Esto es algo que dice Jesús mismo, que Él requiere. Él lo dice, Él lo requiere, Él testifica, Él encarga a que ya no andemos más como antes de nuestra conversión andábamos cada uno de nosotros, sino que ahora nuestro andar, nuestro vivir, nuestro testificar debe ser el de un verdadero hijo de Dios. Aunque anteriormente anduvimos como los otros gentiles, como los no creyentes, pero hoy ya no debemos andar así. En el capítulo 2 de Efesios, en el verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, notemos, habla de un tiempo pasado, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oigan, cada uno de nosotros en otro tiempo estuvimos muertos. Y gracias a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dio vida, nos vivificó, nos regeneró. Pero nosotros, al igual que los no creyentes hoy en día, aquellos que han rechazado y que siguen rechazando, estábamos llenos de delitos y pecados. Dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Quién? Cada creyente, cada convertido del Señor hoy en día y en el tiempo del apóstol Pablo también. En otro tiempo anduvimos llenos de delitos, de transgresiones, de falta, de pecados en contra de nuestro Dios. Pero dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y dice que andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora dice opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Así andábamos nosotros, hermanos. Así andabas tú, así andaba yo, en otro tiempo. Y seguíamos, nos dirigíamos o nos guiábamos según la corriente de este mundo. Y es conforme al príncipe, conforme a la autoridad del príncipe, de la potestad, dice, del aire. Ese espíritu dice que opera en quienes, en los hijos de desobediencia, en los hijos que rechazan a Dios, opera hoy en día. Al igual que en el tiempo de Pablo, operaba en los hijos de desobediencia. Pero también un día ese espíritu operó en nosotros. También un día ese espíritu nos trajo conforme a la corriente de este mundo. Pero gracias a Dios que un día el Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor nos alcanzó. El Señor nos regeneró, nos transformó, nos justificó, nos dio paz para con Dios. Y hoy somos libres de ese espíritu que opera todavía hoy en los hijos de desobediencia. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en ese espíritu de desobediencia, en otro tiempo, dice. Y en otro tiempo vivíamos, dice, en los deseos de nuestra carne. Y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otro tiempo, hermanos. En otro tiempo nosotros dábamos rienda suelta a los placeres de la carne. Lo que la carne nos pedía, nosotros hacíamos.
Porque dice, haciendo la voluntad de la carne. Y no nada más de la carne, sino todo aquello que venía a nuestro pensamiento, entendamos cosas malas, nosotros hacíamos, pero fue en otro tiempo. En el verso 12 dice, en aquel tiempo, entendamos, en tiempo pasado, antes de venir a los pies de Jesús, dice, estabais sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos, dice, a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios, dice, en el mundo. Así vivíamos nosotros antes de Dios. Cada uno de nosotros, en su momento, en su tiempo. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia en nuestra vida. Gracias a Dios que un día se compadeció de cada uno de nosotros y nos rescató. Pero ahora Jesús mismo a través del apóstol Pablo dice, ya no anden, dice. Esto les digo, esto les testifico, esto requiero, dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Pues ellos andan, dice, ellos viven, ellos se conducen, dice, en la vanidad. Esta palabra vanidad se traduce como inutilidad, se traduce como vacío. Entonces Pablo está diciendo que ellos andan, viven, se conducen en la vanidad, en la inutilidad, en el vacío de su mente, de sus pensamientos. Así andan. ¿Quiénes? Los que han rechazado al Señor. Así andan los que no se han postrado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así andan los otros gentiles. En la inutilidad, en una mente vacía, en una mente inútil, vacía. Oigan, no piensan en las cosas de arriba. No piensan en las cosas espirituales como cada creyente, como cada convertido hoy en día y en el tiempo de Pablo también pensábamos y buscábamos. Ellos no. Ellos en su mente inútil, en su mente vacía, solo piensan en el mundo y en los placeres y en las cosas que ofrece este mundo. Aún sabiendo que las cosas de este mundo y los placeres que ofrece este mundo son pasajeros, ellos piensan en eso solamente. ¿Por qué? Porque tienen una mente vana, porque tienen una mente inútil, porque tienen una mente vacía. Por eso piensan solamente en lo que el mundo le ofrece, en lo que el mundo les da. Pero nosotros ya no pensamos de esa manera. Nosotros ahora, dice Pablo en Colosenses, nosotros buscamos las cosas de arriba, en donde está sentado Cristo. ¿Por qué? Porque hemos experimentado ese nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo operó vida y nos regeneró, nos vivificó, nos justificó delante del Padre. Por esa razón, el creyente ahora busca las cosas de arriba. Por esa razón, el creyente no tiene una mente vana, una mente inútil, una mente vacía, sino una mente llena, atiborrada totalmente de pensamientos de adoración hacia nuestro Dios. Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 16, dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, dice todo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas cosas son las que hay en el mundo. Estas cosas son las que ofrece el mundo. Estas cosas son en las que anda un no convertido, un no regenerado. Estas cosas son en las que anda los otros gentiles, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos. Y no nada más eso. Dice, en la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, nada de esto proviene del Padre, sino que procede, dice, o viene del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa, y sus deseos también pasan, terminan, acaban. Oigan, un día los deseos de la carne en la vida de un inconverso terminarán y quedará vacío, quedará con una mente llena de vanidad solamente, porque todo eso es pasajero, nada de eso es eterno, porque todo eso es perecedero. Dice, el mundo pasa y sus deseos, lo que el mundo está ofreciendo o da para atraer, para seducir, para cautivar, pasa. Pero el que hace, dice, la voluntad de Dios, ese, dice, permanece para siempre. Cada uno de nosotros, hermanos, hoy nos esforzamos día a día para hacer la voluntad de nuestro Dios. Y por hacer la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. No así los gentiles, los otros gentiles, entendamos, los no convertidos, que solo piensan en el mundo, que solo piensan en satisfacer aquello que su misma carne les pide o les impulsa, les motiva a pedir. Ellos no, ellos perecerán así como el mundo y los deseos perecen. Y el resultado, hermanos, de una mente llena de vanidad, el resultado de una mente inútil, de una mente vacía de los paganos o del no convertido, es este. Tienen el entendimiento, dice el verso 18. El pensamiento, la mente, dice entenebrecido, oscurecida. Tienen una mente llena de tinieblas, de penumbras. La persona que tiene la mente oscurecida, entenebrecida, debemos de entender esto, está cegada totalmente espiritualmente. Y lo más triste de todo esto, de que una persona esté cegada espiritualmente, es que no lo va a reconocer y nunca va a reconocer que está ciega totalmente espiritualmente. Nunca lo va a reconocer. Y esas son las consecuencias, hermanos, de una mente inútil, de una mente vacía. Tener un pensamiento, tener una mente totalmente oscurecida, en tinieblas, en penumbra totalmente. Nada le puede alumbrar, solamente cuando el Espíritu Santo aplique vida a través de la palabra es cuando su mente, sus ojos son abiertos espiritualmente. De otra manera, no. De otra manera estarán cegados. Y tal vez nosotros le compartamos una y otra vez el glorioso evangelio de Jesucristo.
Pero es hasta el momento que el Espíritu Santo aplica vida en su corazón, es cuando esas tinieblas, esa oscuridad son deshechas. Mientras, no. Y mientras ellos mismos, por sí mismos, nunca van a reconocer que están ciegos, que están en oscuridad, que viven en tinieblas, que viven en penumbras. Nunca lo van a reconocer. El Evangelio de Juan, o Juan en su Evangelio, capítulo 9, verso 40, dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, entendamos con Jesús, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Oigan, habían visto un glorioso milagro que Jesús había hecho a un hombre que había nacido ciego o ciego de nacimiento. Ellos habían visto ese milagro y aún viendo ese milagro, ellos no vieron. Ellos habían escuchado una, dos, tres veces el glorioso también testimonio de este hombre que testificaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y ellos no escucharon. ¿Por qué razón? Porque tenían su mente entenebrecida. Ellos dijeron a Jesús: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Tenían una mente en tinieblas, en oscuridad total. Vivían en tinieblas. Oigan, y lo más triste todavía es que las tinieblas estaban con ellos. Tenían entonces el entendimiento entenebrecido y estaban ajenos, estaban alejados, estaban separados de la vida de Dios, de la vida de Dios como fuente de vida eterna. Ellos estaban totalmente alejados, separados, ajenos, totalmente. En capítulo 2 de Efesios, en el verso 12 nuevamente dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo y estabas alejado, dice. Estabas separado, eras ajeno a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está, hermanos, cada persona que no ha experimentado esa conversión en su vida. Así está cada persona que tiene su mente entenebrecida. Están ajenos, están separados totalmente de la vida de Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. Y todo esto es por la ignorancia, dice, que en ellos hay. La ignorancia es la causa de esa mente totalmente en oscuridad, en tinieblas. Es la ignorancia que en ellos hay. Oigan, no es una ignorancia o no una ignorancia que los justifique o que se puedan justificar, sino una ignorancia que los hace culpables. Pues es por la dureza, esta ignorancia, por la dureza, por el encallecimiento de su corazón, que viven en esa ignorancia y como consecuencia tienen su mente entenebrecida, en tinieblas, en oscuridad. Su corazón, dice Pablo, se había endurecido, pero ese endurecimiento de ese corazón fue porque así ellos lo determinaron. Fue por determinación propia. Por eso ellos estaban en esa ignorancia.
porque su voluntad fue endurecer su corazón. Pablo dice allá en Romanos capítulo 1, verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen, dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que no tienen excusa. No hay ningún tipo de excusa, hermanos. O nadie se puede excusar o nadie se puede justificar delante de Dios. Porque aún las cosas invisibles de Dios, aún las cosas que no podemos ver nosotros, la misma creación de Dios las revela, las da a conocer, las manifiesta. Su eterno poder, dice, se hace visible. ¿Cómo podemos negar el poder de Dios si está presente en toda su creación? ¿Cómo podemos negar su deidad si la misma creación proclama, lo manifiesta, lo revela? No tenemos excusa. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué le pasó? Fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas, de oscuridad. ¿Por qué razón? Aunque conocieron a Dios, dice, no quisieron glorificarle. No le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hincharon en sus razonamientos. Y eso es lo que le sucedió a su corazón necio, dice el apóstol Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Quiénes? Los no convertidos. Aquellos que se llenaron de oscuridad, su corazón, y por ende debemos entender su mente, sus ojos espirituales están totalmente en oscuridad. Sigue diciendo la palabra de Dios, por lo cual también, dice Dios, los entregó, dice, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por, ¿qué cosa? Por la mentira. Dice, honrando y dando culto a quienes, a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto, hermanos, todo ese trasfondo del cual Pablo está hablando aquí también en Romanos, habla de que no hay nada que justifique o que el hombre que ha rechazado a Dios tenga un día un justificante de peso o de valor delante de Dios. Porque toda su creación habla del poder de Dios, de la gloria de Dios. Porque ellos mismos son los que decidieron desechar a Dios. Ellos mismos fueron los que cambiaron la gloria de Dios. Ellos mismos fueron los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos mismos prefirieron honrar, dar culto a qué? A las criaturas en lugar de al Creador. Ellos mismos. Dice el verso 26,
Por esto, dice, por esa causa, Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son esas pasiones vergonzosas? Dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Todo esto, hermanos, en verdad, no es otra cosa más que lo que hicieron en el tiempo del apóstol Pablo, esos otros gentiles, y lo que se está viviendo se vivió con el apóstol Pablo. Todo esto es lo que se vive con tristeza el día de hoy también. Y todo esto es lo que nosotros como creyentes debemos ahora de rechazar. No debemos de participar. Ya no debemos de andar en eso. Ya no. En otro tiempo, antes de conocer al Señor, hacíamos cosas vergonzosas. Hacíamos cosas que deshonraban el nombre de Dios. Hacíamos cosas que no glorificaban a Dios. Pero gracias a Dios, un día en la historia, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, Dios nos alcanzó, nos transformó. Nos hizo una nueva criatura en el Señor. Y ahora ya no debemos nosotros de vivir como vivíamos antes. Ya no. Ahora nosotros los creyentes debemos de vivir como creyentes de Jesucristo. Como hijos verdaderos de Dios. Ya no más. Y Pablo sigue describiendo ahora en el verso 19 de Efesios. Dice, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Aquellos que tienen el entendimiento, la mente entenebrecida, en oscuridad, aquellos que viven en ignorancia, pero una ignorancia que no los justifica delante del Padre, una ignorancia que es provocada, no porque no escuchen la verdad, sino porque, oigan, han totalmente cerrado su corazón, tienen un corazón endurecido, encallecido totalmente. Y aunque escuchen una y otra vez la verdad, oigan, hay un corazón, hay una mente totalmente entenebrecida. Y dice Pablo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, todo sentimiento, notemos que Pablo dice toda sensibilidad, pero perdieron toda sensibilidad, hermanos, perdieron todo sentimiento hacia lo bueno, hacia lo que es agradable a Dios, hacia aquello que trae gloria y honra a Dios. Hacia eso perdieron toda sensibilidad. Oigan, estos hombres no convertidos pueden ofender a Dios transgrediendo sus mandamientos y no sentirse mal, no sentir remordimiento alguno. ¿Por qué? Porque perdieron toda sensibilidad hacia Dios mismo, hacia lo bueno, hacia lo que es agradable a Dios. Perdieron, pero no perdieron
esa sensibilidad hacia esos deseos de hacer lo malo. Eso no lo perdieron. Porque Pablo sigue diciendo que se entregaron, dice. Entonces, si perdieron toda sensibilidad, no se podían entregar. Por eso es que ellos perdieron toda sensibilidad hacia lo bueno, a lo agradable, hacia Dios mismo, hacia una obediencia a Dios mismo. Ellos perdieron todo eso. Y se entregaron, dice. Se rindieron, se abandonaron. ¿A qué? A la lascivia, a la inmoralidad, al libertinaje de toda índole, inmoralidad sexual, todo tipo de inmoralidades, libertinajes, todo tipo de libertinajes. Ellos se entregaron, se rindieron, se abandonaron totalmente en esa inmoralidad, en ese libertinaje. Pablo dice allá en Romanos capítulo 13, verso 13, dice, andemos como de día. Dice, honestamente. Y hay un enlistado que dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias. Verso 14, sino vestíos, dice, del Señor Jesucristo. Y no proveáis, no pienses de antemano, no satisfagas para los deseos de la carne, dice. Y estos otros gentiles, estos no convertidos, no hicieron caso y se abandonaron totalmente, se rindieron totalmente a los deseos de su carne, a la inmundicia, a la inmoralidad, al libertinaje, y allí estaban abandonados. Allí estaban sumidos, porque se entregaron totalmente a la lascivia. Y se entregaron, dice, para cometer con avidez, con avaricia. Pero también esta palabra se traduce como deseo incontrolable de tener más y más. Ellos entonces se entregaron a la lascivia, a la inmoralidad, al libertinaje, para cometer, oigan, con un deseo incontrolable de tener más y más, toda clase de impureza, toda clase de inmundicia, toda clase de concupiscencia. La persona ávida es aquella, hermanos, que desea tener más y más. Y notemos que está hablando de impurezas, que está hablando de lascivias, de inmoralidades, de libertinajes. Y quiere más y más. Es un deseo que no puede controlar y quiere experimentar más y más en la inmoralidad sexual. Quiere experimentar más y más en todo tipo de libertinaje. Y allí se encuentra. La persona ávida es aquella que hace caso omiso totalmente a los derechos y sentimientos de otras personas. Oigan, solo quiere su propia satisfacción. Y no le importa nada más.
No le interesa nada más, porque se ha entregado ya. Debido a ese pensamiento, a esa mente entenebrecida, debido a esa ignorancia, por ese corazón endurecido, ellos se entregan sin ningún tipo de remordimiento, se abandonan totalmente en la inmoralidad. Se abandonaron, se rindieron. Pero notemos, para cometer con un deseo incontrolable lo que ellos quieren, lo que su carne les pide, lo que su carne les exige. Y allí están, allí se encuentran. Y Pablo dice, ya no andéis más como andan los gentiles. Ya no. Tal vez nosotros, de alguna forma o de otra forma, en otro tiempo también nos abandonamos a algún tipo de inmoralidad, a algún tipo de libertinaje. Y tal vez esa inmoralidad en la cual vivíamos o ese libertinaje nos pedía más y más y más. Y nos íbamos hundiendo más y más y más. Y cuando sentíamos que ya no tenía sentido la vida, de repente apareció alguien, te dio la mano y te sacó de ese lugar. Ese es Cristo, que por pura gracia, que por pura misericordia, Él decidió rescatarte. Y ahora te dice Él, ya no andes. Recuerda que en otro tiempo estabas en esta situación y yo te rescaté. Yo te restauré, yo te regeneré, yo te justifiqué delante del Padre. Yo te puse en paz para con Dios y para con los hombres. Ya no andes como antes andabas. Ya no. Y ahora cada uno de nosotros, hermanos, que hemos sido regenerados, vivimos una vida para agradar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y con eso no quiero decir que no vamos a caer. Con eso no quiero decir, hermanos, que ya no vamos a pecar o que no pecamos. No. Sino que ahora hay algo en nosotros que nos redarguye, que nos señala, que nos marca cuando estamos mal y que nos insta a que nos arrepintamos y que nos postremos delante de Dios pidiéndole perdón. Y Dios nos escucha, Dios nos restaura y Dios nos levanta. Pero Dios te dice hoy, ya no andes como aquellos que me han rechazado, como aquellos que no me conocen. No porque no me conozcan realmente, porque la misma creación habla de mí, sino que han endurecido su corazón. Por eso están en ignorancia. Oremos, hermanos, todos a nuestro Dios, para dar gracias a Dios y para pedir que Él nos use en el momento que Él así lo decida o lo indique o lo muestre, para con aquellas personas que están endurecidas, que tienen el entendimiento entenebrecido.
para que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, quizá Dios también tenga misericordia de la vida de estas otras personas. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Amén. Amén, hermano.